Amén y gracias a Dios. Gloria, muchísimas gracias por hacerte cargo. Y bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Bienvenidos a la Escuela de la Oración. Es martes. Por ser martes, nosotros recuerde que nos involucramos en el estudio de este tema tan importante como lo es la oración, el estudio de la oración. Y estamos viendo nosotros el tema de la oración desde la oración. Es decir, desde las oraciones que otros hicieron, sus oraciones están registradas en la Sagrada Escritura y aprendemos nosotros en la medida en que vamos revisando cómo fue que esta gente oró, cómo fue que estas personas oraron. De esta manera nosotros estamos aprendiendo la oración. Es un curso que no se había dictado nunca. Sí, en otras oportunidades habíamos dado cátedra acerca del tema de la oración, pero es en este tiempo en donde nos disponemos, repito lo que acabé de decir, a estudiar la oración desde las oraciones que otras personas hicieron, y esas oraciones están registradas en la Sagrada Escritura. Ya pasamos nosotros por el Salmo 1, ya pasamos nosotros por el Salmo 2, ya pasamos nosotros por el Salmo 3, estudiamos lo que es la oración matutina, ya pasamos nosotros por el Salmo capítulo 4, estudiamos lo que es la oración vespertina, ya pasamos nosotros por el Salmo capítulo 5, y vimos esta plegaria pidiendo protección. Y ahora nos disponemos a partir de este momento a entrar a otra oración que también está contenida en el libro de los Salmos, exactamente en el Salmo capítulo 6. Ubíquese en el Salmo capítulo 6, por favor, y sin más demora, demos inicio a la exposición de la palabra de Dios de esta noche. Salmo capítulo 6, y regáleme el título que usted encuentra sobre el Salmo capítulo 6. No todas las versiones tienen el mismo título. ¿Qué título encuentra usted sobre el Salmo capítulo 6? ¿Qué título encuentra? Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Muy bien. Qué buen título, ¿no? Ya sabe usted con qué nos encontramos aquí. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. En tiempo de prueba. Bueno. El título es muy bueno, sin embargo el título no es tan exacto. No es que yo tenga nada en contra de los títulos, solamente que vuelvo a repetir que la Biblia originalmente no tiene títulos. Como la Biblia originalmente no está dividida en capítulos ni en versículos. Los títulos pues fueron colocados por los traductores. Evidentemente es una oración pidiendo misericordia. Solamente habría que modificar ahí donde dice en tiempo de prueba. Porque cuando usted encuentra en tiempo de prueba parece que Dios le estuviera probando la fe al salmista. Que en este caso en el subtítulo se nos dice que es David. Sin embargo, cuando usted lee los 10 versículos que conforman el Salmo capítulo 6, usted se va a dar cuenta que Dios no le está probando la fe al salmista. Dios lo que está haciendo con el salmista es, bueno, leámoslo por favor, y usted quiero que caiga en cuenta solito de la variación que hay que hacer a ese título, o mejor el entendimiento que hay que tener de ese título para no caer en errores. Ubíquese en el versículo 1, me avisa cuando ya, porque vamos a comenzar la lectura. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 10. Me avisa cuando ya. Salmo capítulo 6, versículo 1. Listo, gracias. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Desde ahí usted se da cuenta que el Señor Dios no está probando al salmista. Desde ahí usted se da cuenta que lo que está haciendo Dios con el salmista es otra cosa. No le está probando la fe. Lo que está haciendo con el salmista es otra cosa. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Un momento, le doy entrada a alguien.
Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Bueno, ¿cuál es la modificación que hay que hacerle a ese título? Que repito, no estoy diciendo que toca hacerle una modificación a la Biblia. Estoy hablando de entender muy bien un título. Los títulos no fueron colocados originalmente. Los títulos fueron colocados por los traductores de la Biblia, no solamente los títulos, sino los nombres de los libros, los números grandes que son los capítulos y los números pequeños que son los versículos. Esta sí es una oración pidiendo misericordia, pero en tiempo de prueba, ¿qué es lo que dice el versículo 1? ¿Por qué está pasando el salmista? ¿Y qué está haciendo Dios con el salmista? Disciérnalo, por favor. Lea el versículo 1 y dígame usted, ¿por qué está pasando el salmista? ¿Y qué está haciendo Dios con el salmista? Tiene usted que discernirlo, por favor. Hágalo, por favor, muchas gracias. Versículo 1. Versículo 1. 1. Versículo 1. Léalo, disciérnalo, por favor. Y ahí usted va a encontrar la gran diferencia entre ser probado en la fe, ¿sí? Ser probado en la fe. O sea, cuando usted encuentre la palabra prueba, usted tiene que discernir a qué se refiere el término prueba. Prueba, dificultad, sí está pasando por una dificultad. Prueba, situación difícil, sí está pasando por una situación difícil. Ok. Prueba, tribulación, sí está pasando por una tribulación, pero tiene que llegar al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es, ¿por qué el salmista en el Salmo capítulo 6 está pasando por una tribulación? ¿Por qué el salmista en el capítulo 6 está pasando por una situación difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente por eso que acaban de escribir. Consecuencias del pecado. El salmista está sencillamente recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso es lo que pasa. Aquí nos encontramos entonces con un salmo en el cual el salmista, que es un hijo de Dios, el salmista que pertenece al pueblo de Dios, que pertenece al reino de Dios, pero ha tenido un mal comportamiento, ha tenido una pésima conducta, tiene un pésimo testimonio, ha hecho cosas que no debió haber hecho nunca. Y entonces llega el momento, porque está siendo apretado, porque está siendo atribulado, porque está siendo emproblemado, llega entonces el momento de ponerle la cara a Dios. Y eso es lo que se conoce como un salmo penitencial. ¿Qué es un salmo penitencial? Un salmo penitencial es un salmo en el cual el salmista le tiene que poner la cara a Dios, a pedirle perdón, a reconciliarse con Dios, porque los problemas, las situaciones difíciles lo están matando. Eso es un salmo penitencial. Y en los salmos encontramos nosotros una lista de salmos penitenciales. Los salmos penitenciales en los 150 salmos son los siguientes. Se los dicto. El capítulo 6, el capítulo 32, el capítulo 38, el capítulo 51, el capítulo 69, el capítulo 102 y el capítulo 130. Muy bien. Se lo repito, última vez. El capítulo 6, el capítulo 32, el capítulo 38, el capítulo 51, el capítulo 69, el capítulo 102 y el capítulo 130. ¿Cuántos salmos penitenciales usted encuentra entre los 150 salmos? Excelente, muy bien. 7. Esto quiere decir que en 7 de los 150, 7 de los 150 están dirigidos a pedir perdón. Están exclusivamente compuestos, fabricados en su origen para ponerle la cara a Dios y decirle, Señor, perdóname. Son salmos penitenciales. Los podemos usar nosotros en el momento de nuestro pecado. Los podemos usar nosotros, primero, para entender por qué me está pasando lo que me está pasando. Y segundo, para usar las mismas palabras que utilizan los salmistas en el Salmo 6, 32, 38, 51, 69, 102 y 130
podemos usar las mismas palabras y podemos referir esas mismas palabras, podemos acercarnos con esos mismos argumentos delante de nuestro Dios para que nuestro Dios nos perdone. A veces nosotros somos como tan insulsos, como tan insípidos, como que tan faltos de salecita, que sencillamente nos acercamos a nuestro Dios con la carga de pecados que tenemos y le decimos, Señor, perdóneme. Y eso es un arrepentimiento demasiado superficial, ¿no le parece? Eso es un arrepentimiento demasiado vago, ¿no le parece? Es un arrepentimiento demasiado general, ¿no le parece? Señor, perdóneme. Y eso el que le dice, Señor, perdóneme por esto. Porque ¿qué tal el que le dice, Señor, si en algo he pecado, perdóneme? ¿Cómo así que si en algo he pecado, perdóneme? Yo sé exactamente en qué he pecado. O usted no sabe exactamente en qué está pecando. O usted no sabe exactamente en qué está fallando. Entonces no podemos hacer eso, porque eso es lo que hacen los cínicos. Últimamente hemos repetido mucho ese término. Eso es lo que hace el cínico. Señor, si en algo he fallado, perdóneme. ¿Cómo así que si en algo he fallado? O Señor, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Todos? ¿Cuáles? Sea específico. A Dios le encanta que yo sea específico. Y es lo que nosotros vemos en estos salmos que, repito, bueno, son llamados en la teología los salmos penitenciales. Si no entiende la palabra, porque de pronto alguno dice, uy, pero penitencia, eso pertenece como al ritual, eso pertenece como a la religión, pues entonces llámelo los salmos de arrepentimiento. O los salmos en los cuales los salmistas pecaron y tuvieron que poner la cara a Dios pidiéndole perdón. Esos son los 7 salmos penitenciales, en otras palabras. Bueno, comencemos el estudio, ¿le parece? Ya sabe usted con qué se va a encontrar acá. Este es un salmo diferente, ¿no? El Salmo capítulo 5, pues una oración o una plegaria pidiendo protección. Protección. Pero aquí, la nota que más se toca, la nota constante o la palabra constante será una. Cuando uno ha pecado, uno solamente puede pedir perdón. O lo mismo que sería pedirle a Dios misericordia. Es la palabra que más se va a repetir aquí en este salmo. Señor, ten misericordia. Recuerde que la palabra misericordia tiene como raíz otra palabra que es la palabra miseria. ¿En dónde está la miseria? En el ser humano. Y esa miseria que habita en el ser humano es la que lo inclina al pecado. ¿Estamos de acuerdo con esto? La miseria que habita en el ser humano, y no estamos hablando de la miseria de los bolsillos. Hay gente que tiene mucha plata en los bolsillos y siguen siendo igual de miserables. Porque estamos hablando aquí de una miserableza espiritual. Y estamos hablando aquí de una miserableza a nivel moral, a nivel de la conducta, a nivel del comportamiento, a nivel del testimonio, a nivel de las actuaciones. Aunque tenga los bolsillos llenos, aunque tenga las cuentas llenas, aunque se jacte de que tiene bienes, muebles e inmuebles, pero sigue teniendo la misericordia, sigue teniendo la miseria y requiere clamarle a Dios por misericordia. Misericordia. Entonces comencemos acá. El versículo 1 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. La misma pregunta de siempre cada vez que leemos un versículo en esta escuela de oración. ¿Qué está haciendo el salmista en el versículo 1? Excelente, muy bien. Eso es lo que está haciendo. O sea, lo que le estoy preguntando es quién está hablando con quién está hablando. Y usted dirá, el salmista con Dios. Y si el salmista está hablando con Dios, independientemente de lo que le esté diciendo, si el salmista está hablando con Dios, pues el salmista está orando. Hay diferentes clases de oración. ¿Se acuerda que la Biblia lo dice? Que hay diferentes clases de oración. Que hay que orar a Dios con toda oración y ruego. Esto lo enseña Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eso le enseña también la carta a los Efesios en el capítulo 6, donde dice que tenemos que orar con toda clase de oración. Y esta es una de esas clases de oración. Entonces mire cómo invoca Jehová. Jehová. La palabra Jehová en el Antiguo Testamento, ¿qué significa? En el Nuevo Testamento tiene un equivalente muy claro. En el Nuevo Testamento la palabra Jehová no aparece, porque en el Nuevo Testamento aparece el equivalente de la palabra Jehová. ¿Qué significa la palabra Jehová? Esto ya lo hemos explicado y varias veces lo hemos explicado. ¿Qué significa ese término? La palabra Jehová en la Biblia, en los versículos, solamente aparece cuando se está destacando cuando se está destacando su
Están respondiendo muy bien, pero yo le cambié la pregunta. La palabra Jehová solamente se usa en el Antiguo Testamento cuando se destaca su... No. Su... Ah, muy bien, señora Cecilia. Su señorío, su autoridad. Por eso la palabra Jehová en el Antiguo Testamento es la palabra Señor. El equivalente de Jehová es la palabra Señor. En el Nuevo Testamento usted encuentra la palabra Señor por todas partes. En el Antiguo Testamento encuentra la palabra Jehová o Yahvé en otras traducciones por todas partes. Siempre que usted encuentre la palabra Jehová o la palabra Yahvé, usted tiene que acordarse que el equivalente de esa palabra es la palabra Señor. Aquí se está destacando es el señorío. En el versículo 1 mire la primera palabra, Jehová, es decir, Señor, es decir, su señorío, es decir, su autoridad. Es decir, no hay nadie por encima de Dios. Y como el salmista está en esa condición, ¿cuál condición? La condición de pecado, pues está reconociendo de entrada que lo que le está pasando a él al invocar a Dios como Jehová, que lo que le está pasando a él, lo que le está ocurriendo a él, toda la catástrofe que se le vino encima, todo el problema que se le vino encima, todo lo que lo estaba atribulando, complete la frase por favor, al reconocer a Dios como Señor. Porque dése cuenta que en ninguna parte de estos 10 versículos el salmista acusa a Dios de injusto. Eso quiere decir que el salmista está reconociendo con esa palabra que lo que le está pasando a él, complete la frase por favor, muchas gracias. Que lo que le está pasando a él es su propia culpa, muy bien. Que lo que le está pasando a él es por sus, pero quitamos esa palabra. Lo que le está pasando a él son las consecuencias de su pecado, que lo que le está pasando a él se lo merece. Es lo que está reconociendo al decirle a Dios, Señor. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Lea la primera frase completa otra vez. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Y yo le hago una pregunta. ¿El salmista le está pidiendo a Dios que no lo reprenda? Lea la primera frase y yo le hago la pregunta. Léala bien. La pregunta es, ¿el salmista le está pidiendo a Dios que no lo reprenda? ¿El salmista le está pidiendo a Dios que no lo reprenda? Ahí el salmista no le está pidiendo a Dios que no lo reprenda. Lo que le está pidiendo es que no lo reprenda enojado. Pero no le puede pedir a Dios que no lo reprenda. Porque eso quiere decir pedirle a Dios que Dios se convierta en un qué. A ver quién lo está entendiendo. No le puede pedir a Dios que no lo reprenda. Porque eso sería pedirle a Dios que Dios se convierta en un qué. Exacto, que Dios se convierta en una alcahueta. Y Dios no es alcahueta de nadie. La paga del pecado es la muerte, dice la Sagrada Escritura. Y todo pecado trae una consecuencia. Y la maldición nunca viene sin causa. Y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir citando aquí versículos bíblicos. Entonces, al que respondió que sí, que David le estaba pidiendo a Dios que no lo reprendiera, no, Señor, está equivocado. Lea bien. Ahí no está diciendo, Señor, no me reprendas. Lo que está diciendo es, no me reprendas en tu enojo, Señor Dios. Porque si tú me reprendes enojado, si tú me reprendes airado, si tú me reprendes con la piedra afuera, si tú me reprendes emberracado, a ver, ¿qué pasaría con el salmista? A ver, ¿qué pasaría con el salmista? Me vas a dar muy duro, muy bien. Me va a doler muchísimo. Ahora, le va a doler, pero le dolería más si Dios lo reprende enojado. De ninguna manera le va a pedir a Dios, Señor, no me reprendas. Lo que le va a decir es, Señor, no me reprendas en tu enojo y no me castigues con tu ira, Señor. Ahora recuerde usted, ¿a quién es al que le pertenece o el que le pertenece la ira? ¿A quién le pertenece la ira divina? ¿A quién le pertenece?
¿A quién le pertenece la ira? No, ojo la pregunta. ¿A quién le pertenece la ira divina? La ira divina, ¿a quién le pertenece? ¿Para quién es? ¿A quién está dirigida? ¿Sobre quién se tiene que...? No. ¿Sobre quién se tiene que...? Ah, muy bien. ¿A quién le pertenece la ira divina? La ira divina es para el impío. La ira divina es para el impío. Hágame el favor usted y me dice dónde está escrito lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Dónde está escrito eso? Y el que me llega a decir en la Biblia, lo expulso inmediatamente de la clase. Por chistosito. Es broma. Tengo una broma muy seria. ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Muy bien. Es el versículo 18. No, ningún Romanos 1.16 y ningún Romanos 1.17. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1.17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, no es el 16, no es el 17, es exactamente Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Y qué enseña Romanos capítulo 1, versículo 18? Pues enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra los impíos, e injusticia, los injustos, que detienen con injusticia la verdad. O sea, que intentan detener la obra de Dios, que intentan detener la predicación del evangelio, que intentan detener el hecho de que Cristo sea glorificado. Sobre ellos cae, recae, se manifiesta, se revela, se dirige la ira de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿para quiénes es la ira divina? Para los impíos e injustos. La base bíblica, Romanos capítulo 1, versículo 18. Esa es la base bíblica. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que le está pidiendo el salmista a Dios es que no lo trate como si él fuera un qué. Entendámoslo de una vez y por todas, por favor. Señor, no me trates como si yo fuera un impío. Muy bien. Pero entonces aquí viene el siguiente análisis. Y el análisis es, si no quiere que Dios lo trate como si fuera un impío, complete usted la frase. Le repito el planteamiento. Si no quiere que Dios lo trate como si fuera un impío, a ver cómo es que es. Pues no se comporte como un impío. Exacto. Porque si su comportamiento es semejante al comportamiento de un impío, pues no espere que Dios lo trate de otra manera. Ahora, aquí en este versículo, aunque no lo está diciendo, pero usted lo deduce, usted lo discierne, el salmista tuvo que haberse comportado como un impío. Y siente lo que le corre pierna arriba. Y entonces dice, Señor, no me reprendas en tu enojo y no me castigues en tu ira. No me trates como un impío, aunque yo me he comportado como un impío. Y lo único que puede decir, por lo único que puede clamar es entonces por una cosa que comienza por M y termina en A. ¿Cuál? Porque ¿qué otra cosa argumenta? ¿Qué otra cosa puede decir ahí? Ahora, lo que nos agrada de esto que acabamos de leer en el Salmo capítulo 6 es que el salmista no se comporta como un cínico. Hasta ahí no hay cinismo. O sea, él no está diciendo, yo me comporté como un impío, pero por culpa de. No. Es decir, como el cristiano que se le predica por qué ese mal comportamiento, por qué esa mala conducta, y siempre está echando la culpa a absolutamente todo lo que le rodea. Pero aquí este señor en el versículo 1 no está haciendo eso. Yo no puedo presentarme delante de Dios como un cínico y al mismo tiempo estar clamando por misericordia. Eso en el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Versículo 2. ¿Qué más puede decir? Solamente esto. Ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Mire. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¡Qué impresionante! ¿Hasta dónde ya le había llegado la consecuencia de su pecado? Hasta su cuerpo. ¿Exactamente hasta dónde? Hasta sus huesos. El tipo está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? La pregunta es, ¿por qué está enfermo? ¿Entendemos nosotros que la enfermedad es del diablo? Claro que sí. ¿Entendemos nosotros que la enfermedad es un azote del diablo? Claro que sí. ¿Entendemos nosotros que la enfermedad es una opresión del diablo? Como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Claro que sí. ¿Entendemos que el diablo viene para hurtar, matar y destruir? También para enfermar. Mire lo que hizo con Job. Claro que sí. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué el diablo está tocando con enfermedades al salmista? Y el diablo está tocando con enfermedades al salmista porque Dios lo permitió. Si Dios no lo permite, no lo puede tocar con enfermedades. Ahora, en este caso, no en términos generales, sino en este caso específico, ¿por qué mi Señor le da permiso a ese sucio demonio para que toque el cuerpo del salmista con enfermedades? Y usted responderá, pues, porque se lo merece, porque es parte del zarandeo que tiene que recibir el salmista, porque o aprende a las buenas o aprende a las malas. Aquí lastimosamente, pues ahí estamos detallados todos, ahí estamos retratados todos, masoquistas, si no todos, pues la mayoría sí, masoquistas, que el Señor nos habla, nos entra por una oreja, nos sale por la otra, nos convertimos en oidores olvidadizos y el Señor tiene que venir a tratarme. Ahora, Señor, ¿por qué me enfermaste? ¿Es buena la pregunta? Señor, ¿por qué me enfermas? El Señor me enfermó. ¿Es buena la afirmación? Analícela, por favor. Señor, ¿por qué me enfermaste? ¿Es buena la pregunta? El Señor me enfermó. ¿Es buena la afirmación? No, no es buena. Pero sí fue Dios. No, no fue Dios. ¿Quién fue? Pues fue el diablo. Pero Dios lo permitió. Sí, pero ¿por qué lo permitió? Analicemos por qué lo permitió. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Aún en este caso, no podemos nosotros echarle la culpa a Dios. La culpa la sigue teniendo el mismo. ¿Quién? El hombre. La culpa la sigue teniendo el mismo. ¿Quién? Pues yo, pues usted, pues nosotros. Somos los culpables, los responsables. El Señor lo que está haciendo aquí es comportándose como un papá. ¿Qué hace el papá cuando su hijo se comporta mal? Pues lo tiene que reprender y lo tiene que castigar. Ahora mire que el versículo 1 habla de reprensión y habla de castigo. La reprensión es algo que se hace con la boca. El castigo es algo que se hace con la mano. ¿No? Lo repetimos. La reprensión es algo que se hace con la boca. El castigo es algo que se hace con la mano. Eso quiere decir que Dios ya le había hablado muchas veces, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y todas las veces al salmista. Y todas las veces el salmista se hizo el tonto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues Dios tiene que permitir. Ahí está el diablo diciendo, oiga, si ese es hijo suyo, pero se porta como un impío. Entonces tiene que pedir autorización, déjeme tocarlo, déjeme zarandearlo, que es el término que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? ¿Qué hace Dios? Pues cuando hay una base legal, cuando se trata de tratar, o se trata de procesar a un necio, a un terco, a un rebelde, a un testarudo, todo el mundo le dice, y no hace caso, no es la primera vez que le dicen, entonces pues, tome pa' que lleve. Chupe por bobo, chupe por necio, chupe por terco, chupe por rebelde. Ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia. Señor, mira mi miserableza, sí, su miserableza que lo ha inclinado al pecado una y otra y todas las veces. Porque estoy enfermo, claro, está enfermo porque usted mismo sembró lo que está cosechando en su propio cuerpo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mire, ya tiene la enfermedad hasta lo profundo. Ahora, cuando dice que los huesos se estremecen, está hablando de un temblor en los huesos. Probablemente, ¿qué sería? Cuando el cuerpo tiembla, que
¿qué le está pasando? ¿Qué está sufriendo? Si los huesos, hasta los huesos le tiemblan, llega un momento donde está temblando, pues ¿cuál sería como la afección que tiene? ¿Cuál sería la sintomatología que tiene? Si hasta los huesos se le estremecen, está muy enfermo, el tipo está débil, el tipo a duras penas puede hacer una oración, muy seguramente sería como ¿qué? Como escalofríos, muy seguramente sería como fiebre, muy bien, ahí está, como fiebre. Qué cosa tan impresionante. ¿Usted se acuerda con respecto a la fiebre? Cuando el Señor Jesucristo entró a la casa de Pedro, dice que la suegra de Pedro estaba en cama. Dice que la suegra de Pedro tenía fiebre, y eso lo recordamos ayer en el culto. Y usted se acuerda, antier en el culto, perdón, y usted se acuerda qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para sanar a esa mujer. ¿Qué hizo? Reprendió la fiebre, siendo específicos, muy bien. Reprendió la fiebre, lo cual quiere decir, a ver, si se reprende algo, es porque ese algo es la personificación de algo más. De otra manera, ¿cómo lo reprendemos? ¿No es cierto? Si se está reprendiendo algo es porque ese algo es la personificación de algo más. Es porque ese algo es el agente de algo más. Ese algo es el instrumento de algo más. Yo solamente veo la fiebre. Pues la pregunta, bueno, ¿y eso que lo tiene ahí tembleque? ¿Y eso que lo tiene ahí estancado? ¿Y eso que lo tiene ahí paralizado? ¿Y eso que lo tiene ahí temblando? ¿Eso de dónde salió? No, el Señor. Son las pruebas del Señor. ¿El Señor está probando la fe? ¿O el Señor le está castigando el pecado? ¿Qué será? Pero el Señor a nadie enferma, tiene toda la razón, el Señor a nadie enferma porque Él es nuestro sanador. Aquí Dios no le está enfermando, Dios sencillamente dio el permiso. O sencillamente el individuo, el salmista, violó un principio y al violar un principio, al violar una ley divina, pues tiene que pagar las consecuencias de violar la ley divina. Eso es como el que se para allá en el piso más alto de un edificio en el borde y se tira. Señor, ¿por qué me haces esto? Y se estrelló contra el piso. ¿El Señor? ¿Acaso no fue Él el que violó una ley divina llamada la ley de la gravedad? Se tiró desde el último piso y se estrelló contra el piso y termina echándole la culpa a Dios. En el versículo 2, el hombre tiene su cuerpo enfermo. Ya hasta los huesos le llegó la enfermedad. Y los huesos, recuerde usted que son la estructura firme, fuerte de nuestro cuerpo. Si ya la enfermedad llegó hasta los huesos, quiere decir que el hombre no está de pie. Si ya la enfermedad llegó hasta los huesos, sí, claro, lo explicamos a la pregunta de Mario. Cuando hay epidemia, ¿se puede entender como un castigo grupal? Por supuesto. Nosotros le dedicamos, Mario, en la pandemia, los primeros meses de pandemia, cuando nos tocó virtualizar toda la explicación de qué era una pandemia a la luz de la Sagrada Escritura. La Biblia lógicamente no la llama pandemia, la Biblia la llama pestilencia. Sobre todo nos centramos muchísimos domingos concentrados en el Salmo capítulo 91, porque el Salmo capítulo 91 es un ruego pidiéndole a Dios protección en medio de una pandemia. Eso es el Salmo 91, es el Salmo, es la oración, el ruego que yo hago en medio de una pandemia, en medio de una pestilencia. Y no solamente ahí, sino en otras partes de la Sagrada Escritura vimos cómo es que Dios castiga a una nación o cómo Dios castiga a un planeta al cual ya le ha llegado hasta el colmo su pecado. Y una de ellas es el hambre, ¿se acuerdan? Otra de ellas es la guerra, ¿se acuerdan? Muy bien. Otra de ellas es la miseria, ¿se acuerdan? Y otra de ellas son las pestes, las pestilencias y las pandemias. Así que sí, Señor. Exactamente así. Ahora el versículo 3, pregunta en el versículo 2 cuando dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pregunta, ¿qué está haciendo el salmista en el versículo 2? ¿Qué está haciendo el salmista en el versículo 2? En el versículo 2 está lo mismo. ¿Quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Y si el salmista está hablando con Dios, pues entonces está orando.
independientemente de lo que esté diciendo, está orando. Versículo 1 está orando. Versículo 2 está orando. Son oraciones, dese cuenta. Antes de ser cantos, son oraciones. Y antes de ser oraciones, son situaciones. Esto lo hemos explicado. Por supuesto. Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Mire, o sea, lo que está pasando a lo largo y ancho del globo terráqueo, con excepción de algunas partes del planeta, demuestra lo contento que está Dios con la situación espiritual del planeta. Si un planeta está lleno de malos gobernantes, una nación tiene el gobernante que se merece por causa de su pecado, por causa de su corrupción, según la Biblia. Si el planeta está lleno de pobreza, de miseria y de hambre, también es señal de lo mismo. Si el planeta está lleno de guerras y rumores de guerra, también es señal de lo mismo. Si el planeta está lleno de pandemias, pestilencias y pestes, también es señal de lo mismo. Si el planeta está lleno de cosas así semejantes, también es señal de lo mismo. Con todo esto, el Señor está manifestando lo contento, estoy hablando en términos sarcásticos, ¿no? Lo contento que se encuentra el Señor con la condición espiritual del planeta. Y al mismo tiempo está manifestando el Señor lo contento que se encuentra el Señor con la obra o la actividad espiritual de la iglesia. Porque es que el mundo no estaría como está si no fuera por culpa de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar al mundo para que no se pudra más. Para eso sirve la sal. ¿Se acuerdan aquellas épocas donde no existía nevera y todavía, donde no existía refrigerador y todavía en algunas partes del mundo en donde estos artefactos no existen o no se pueden porque no hay luz eléctrica? Entonces se utiliza la sal para preservar la carne, por ejemplo, la sal para preservar los alimentos. La sal sirve para preservar. El mundo está corrompido, totalmente depravado. Cuando vemos que el mundo cada vez está más depravado, ahí es donde nos damos cuenta que la profecía de Cristo se cumplió. Si la sal pierde su sabor, refiriéndose a ¿quién? ¿Quién es la sal de la tierra? Si la sal pierde su sabor, ¿quién es la sal de la tierra? Asumámoslo. Muy bien, si la sal pierde su sabor, ¿cómo así que la sal pierde su sabor? Sí, si la sal deja de hacer lo que tiene que hacer, si la sal comienza a predicar un evangelio pervertido, como se cuenta las iglesias ahorita, ves que uno mira para un lado y para el otro. Espero que usted con discernimiento lo esté haciendo. Si usted mira para un lado y para el otro, usted dice, uy, pero todos se pervirtieron, todos se torcieron, todos se volvieron materialistas. Todos están predicando un evangelio que no es un evangelio pervertido, un evangelio que apunta al corazón, un evangelio que apunta a los sentimientos. Eso es la iglesia contemporánea. Si la sal pierde su sabor, dice la Escritura, no sirve más para nada. Y eso es lo que está diciendo el Señor de la iglesia. La iglesia no sirve para nada. Y eso es lo que está diciendo el Señor de la mayoría de cristianos en la actualidad. Los cristianos en la actualidad no sirven para nada. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Solamente para ser echada fuera, dice la Escritura, y hollada o pisoteada por los hombres. Cuando veamos que los mundanos se mofan, se ríen de los cristianos, cuando veamos que los mundanos pisotean la iglesia, pisotean la obra de Dios, pisotean el evangelio por culpa de los mismos cristianos, por culpa de la misma iglesia, ahí nos damos cuenta de la inutilidad de la iglesia de Cristo. Y ahí nos damos cuenta de que realmente sí estamos en la última etapa, escatológicamente hablando, de la iglesia cristiana, que es la iglesia de Laodicea, la iglesia que no sirve para nada. La iglesia que está conformada por cristianos que escuchan el sermón pero no lo practican. La iglesia que está conformada por cristianos que son sumamente mundanos. La iglesia que está conformada por cristianos que son sumamente seculares. La iglesia que está conformada por cristianos que asisten a reuniones sociales, una reunión social, otra reunión social, hacen amigos mundanos, participan de toda clase de cosas de este mundo, pero no son capaces de propagar el evangelio. Ellos no son capaces de predicar las buenas nuevas del evangelio. No son capaces de hacerlo. Y eso convierte a la iglesia y convierte al cristiano de este tiempo en un cristiano inútil. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Cuando la sal pierde su sabor, es decir, la sal ya no sala. ¿Y cómo sabe usted que la sal ya no sala? Porque lo que tenía que salar en el contexto sería la carne, pues la carne se pudrió.
Si la carne cada vez está más podrida es por culpa de la sal. Si el mundo está cada vez más podrido es por culpa de la iglesia, por culpa del cristiano. Y ahí usted y yo tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo le parece lo que acabamos de decir? ¿Cómo le parece lo que acabamos de decir? Sí, muy bien, Mario. Esto hay que mirarlo con una mirada sumamente objetiva. Sumamente objetiva. O sea, así como usted encuentra en el Salmo capítulo 6. Asumiendo. 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 Sí, asumiendo. Predique el evangelio. No, no puedo predicar el evangelio. Llene su casa de personas y predique el evangelio. No, no puedo llenar mi casa para predicar el evangelio. Pero si llena su casa de mundanos, si llena su casa de gente secular, si llena su casa de gente que no es de Dios, para hablar cosas que no son de Dios y para hacer cosas que no son de Dios. Si nos damos cuenta cómo funciona el cristiano ese que no sirve para absolutamente nada y por cuya causa, por cuya culpa, el mundo cada vez está más podrido. Ahora, el versículo 3. Mire lo que dice. Mi alma también está muy turbada. En esa primera frase, dése cuenta hasta dónde ya le ha llegado el problema. Hasta dónde ya le ha llegado el asunto. Hasta dónde ya le ha llegado la aflicción. Hasta dónde ya le ha llegado la tribulación. Cuando se habla de un alma turbada, quiere decir que es un alma que no tiene ¿qué? Excelente. Quiere decir que es un alma que no tiene paz. Y ojo, porque cuando mi alma se quedó sin paz, cuando mi alma se turbó, eso quiere decir que algo está pasando. Hay que prestar atención, hay que pararle bolas. No que sea la única razón del por qué el alma en algún momento se encuentra sin paz. Pero sí es una de las razones o una de las causas por las cuales en algún momento el alma se queda sin paz. Si el alma está completamente inquieta, si el alma se encuentra completamente turbada, puede ser por causa del pecado. Puede ser por causa del pecado. Ahora, dése cuenta que el versículo 3 menciona el alma, ¿sí? Porque habla de mi alma está muy turbada, y el versículo 2 menciona los huesos, o sea, menciona el cuerpo. La pregunta es, ¿en dónde comenzó el problema? Hablemos aquí de somatización. ¿En dónde tuvo su origen? ¿En dónde se enraizó? ¿Y a dónde fue a parar después? ¿En dónde tuvo su origen el problema? ¿En dónde tuvo su origen el asunto? Y después, ¿en dónde se manifestó? Pues tiene que responderlo en una sola frase porque no sé qué me está diciendo ahí. ¿En dónde? Estoy hablando exactamente de versículo 2, cuerpo. Versículo 3, alma. Versículo 2, huesos. Versículo 3, alma. En una sola frase. Ok, Estefanía, en una sola frase. En el alma. Comenzó en el alma y se manifestó en el cuerpo. ¿Qué es somatización? Somatización es que todo lo que pase en el alma termina trasladándose o transportándose al cuerpo. Eso significa somatización. Existe, el Señor habló de eso. Bueno, no utilizó la palabra somatización, pero sí enseñó claramente cuando le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, el alma, y después le dijo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa, cuerpo. Le está indicando que los asuntos del alma tienen que ver directamente con los asuntos del cuerpo. Que si yo quiero tener un cuerpo sano, yo debería tener un alma sana. Ojo esto. Si yo quiero tener un cuerpo sano, yo debería tener un alma sana. Es exactamente lo que dice 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿En dónde? En el cuerpo.
así como prospera tu alma. Dese cuenta que todo esto depende de la salud del alma. Si el alma se me enloquece, el cuerpo se me enloquece. Si el alma se me enloquece, el bolsillo se me enloquece. Si el alma se me enloquece, las finanzas se me enloquecen. Si el alma se me enloquece, las relaciones con los demás se me enloquecen. Si el alma se me enloquece, si el alma se vuelve loca, toda la vida se me vuelve loca. Así de sencillo. Tercera de Juan, versículo 2. Y aquí, el cuerpo, versículo 2, se le volvió loco, el cuerpo se le enfermó y hasta sus huesos se estremecían porque su alma se volvió loca. Su alma se turbó. ¿El epicentro en dónde está? El epicentro está en el alma. Se quedó sin paz, está desesperado, sufre un desasosiego completamente. No encuentra paz, no encuentra calma, no encuentra tranquilidad. Y no va a encontrar tranquilidad hasta que, complete usted por favor. Y no va a encontrar tranquilidad hasta que hasta que se arrepienta. Hasta que se arrepienta y pida perdón, muy bien. No va a encontrar tranquilidad antes. Ahora, bueno, aquí aparece esta pregunta que está en la segunda frase del versículo 3, que es una pregunta que muchos cristianos usan. Pero quiero que note el contexto en donde aparece la pregunta. La segunda frase dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí en este versículo 3 usted encuentra lo que no encontró en el versículo 1 y que destacábamos. Pero en el versículo 3 sí lo encuentra lastimosamente. Porque ¿cómo se le ocurre a este tipo decirle al Señor en el versículo 3, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Es como si le estuviera a Dios, ¿qué? En el versículo 3. Es como si le estuviera a Dios haciendo ¿qué? En el versículo 3. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Es como si le estuviera reclamando. Es como si le estuviera haciendo un reclamo. Muy bien. Es como si lo estuviera culpando. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Ahora, usted tiene, exacto, tratándolo de demorado por su misericordia. Muy bien. Cuando la Biblia dice que el Señor es grande en misericordia, acuérdese. El Señor es grande en misericordia. Y deme la otra frase del versículo. Exactamente, Nuri, muy bien. Un aplauso para ti. Lento para la ira y grande en misericordia. Y sin embargo, mire lo que le está pasando en el versículo 2. Los huesos se le estremecen. Y sin embargo, mire lo que le está pasando en el versículo 3. Su alma está turbada. Y sin embargo, la Sagrada Escritura dice que Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. O sea, antes le está yendo bien. Con todo y lo que le está pasando en el versículo 2 y con todo y lo que le está pasando en el versículo 3, Dios lo está tratando es con misericordia. Porque donde Dios le dé con ira, donde Dios lo trate con enojo, donde Dios lo reprenda con furia, de ese hombre no queda ni el recuerdo. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Quién lo está entendiendo? A veces parece que creemos nosotros y alegamos nosotros y reclamamos nosotros que es que Dios es muy severo. Y hay hermanos y hermanas en Cristo que son tan vulgares con Dios, que son tan soeces con Dios, que son tan abusivos con Dios, que levantan su mirada al cielo y le alegan a Dios en medio de su pecado, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Yo creo que esa es la pregunta que tiene que hacer no el salmista. Esa es la pregunta que tiene que hacer Dios. Dios es el que tiene que estar preguntando, ¿y usted, pecador, hasta cuándo? No el pecador diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me va a tratar mejor? ¿Hasta cuándo me va a tratar con más misericordia? ¿Hasta cuándo me va a bendecir? ¿Hasta cuándo va a quitar mis calamidades? ¿Hasta cuándo me va a responder lo que le estoy pidiendo? Sino que más bien es la pregunta que tiene que hacer Dios y que le tiene que hacer Dios a cada uno de nosotros. Y es la pregunta que Dios le hace a cada uno de nosotros. Es la pregunta que Dios me hace a mí. Es la pregunta que Dios le hace a usted. Y Dios en este momento le está preguntando, oiga, le está preguntando, oiga,
¿Hasta cuándo? Eso es lo que le está preguntando. Y le está diciendo, usted, ¿cómo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo debe soportar? Muy bien, excelente. Venga, usted, ¿hasta cuándo va a seguir siendo mundano? ¿Hasta cuándo se va a poner a servirme? ¿Hasta cuándo va a tratar mis cosas con responsabilidad? ¿Hasta cuándo va a tratar mis cosas con santidad, con seriedad? ¿Hasta cuándo va a dejar de poner excusas y pretextos para no hacer lo que le estoy mandando? ¿Hasta cuándo usted va a enderezar su vida? ¿Cuándo lo va a hacer? No es la pregunta que yo puedo hacer. Yo he escuchado a muchos cristianos decirle a Dios, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y cuando uno le dice al salmista, cuando uno le dice a la persona, al cristiano, uno le dice, no, pero no puede utilizar usted esa frase. Ah, pero el salmista la utilizó. Sí, pero entienda el contexto del salmista para utilizar la frase. Está siendo grosero. ¿Cómo así que hasta cuándo, Señor? ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? O sea, tras de bufón, tras de ladrón bufón, como decimos nosotros. O tras de cotudo con paperas e hinchado. Muy sinvergüenza. Tras de pecador cínico. Tras de pecador sinvergüenza. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? El versículo 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mejor así en el versículo 4. Clame más bien misericordia. No se salga de ahí. Debe decirle al Señor que hasta cuándo, Señor, vas a salvar mis hijos. Cállese más bien. Porque si los hijos están como están, no le eche la culpa a Dios. Si los hijos están como están, probablemente sea por una pésima educación, por un pésimo testimonio, probablemente sea por abandono o por alguna cosa terrible que yo hice. No porque el Señor se esté ensañando con mis hijos. ¿Cómo le reclamo a Dios? Más bien cuando yo pienso en los hijos, yo le digo, Señor, ten misericordia. ¿O no? Situaciones económicas tenaces. ¿Hasta cuándo, Señor? Como si el Señor hubiera tomado el dinero y lo hubiera despilfarrado. O lo hubiese metido por allá en malas inversiones, en malos negocios. No, el que hace los malos negocios, el que hace las malas inversiones y el que no sabe administrar correctamente soy yo. A mí lo que me toca hacer es clamar misericordia, no ser sinvergüenza. Pero ¿hasta cuándo mi cónyuge? ¿Y hasta cuándo el marido? ¿Y hasta cuándo la esposa? ¿Así de grosero? ¿Pero quién fue el que se metió con ese tipo? ¿Quién fue el que se metió con esa mujer? ¿Dios? ¿Dios lo empujó? ¿Lo mandó de narices a que se metiera con esa persona que le está haciendo su vida a cuadritos? ¿O con esa persona que no quiere creer en Cristo? Y de pronto hasta usted conociendo del Señor y se metió con un impío en un yugo desigual y levanta su mirada al cielo y le dice, ¿pero hasta cuándo? Eso es ser muy sinvergüenza. Es mejor volver a la misma nota del versículo 4. Y la nota del versículo 4 es la misma nota del versículo 2. Note, misericordia. Señor, ten misericordia. Y dice el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Note, libra mi alma. Pero si ya dijo en el versículo 2 que tenía enfermo el cuerpo, ¿por qué aquí hace un énfasis? Es en el alma, porque en el alma está el origen de toda su calamidad. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Y por hoy hasta aquí llegamos. Bendito Dios, Rey de la Gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, por esta exposición de estas verdades, mi Señor, por este Salmo capítulo 6, mi Dios. Cuánta verdad, mi Dios. Cuánta cosa hay escrita y que tiene que ver directamente conmigo, mi Dios. Qué reprensión tan grande, mi Dios, la que traes a mi vida, a cada una de nuestras vidas en particular, de manera individual, mi Dios. ¿Quién es el causante? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo culpo al diablo? ¿Quién es el causante? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo culpo al prójimo? ¿Quién es el causante? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo te culpo a ti? Yo soy el único culpable, el único responsable, Señor Dios. Hoy, mi Dios, me acerco delante de ti y reconozco que la turbación de mi alma, Señor Dios, es por causa de mi pecado. Que la enfermedad que llega hasta los huesos, Señor Dios, es por causa del pecado, mi Dios. Que el hecho de que las cosas no marchen bien, mi Dios, es por causa del pecado, mi Dios. Me pregunto yo, ¿cuál pecado, mi Dios? Y de repente algunos no reconozcan ningún pecado en términos individuales. Pero cuando nos acordamos que nosotros somos la sal de la tierra y que la sal de la tierra ha perdido su sabor y que la sal de la tierra no está
salando, no está preservando este mundo de la pudrición y de la corrupción, ahí es cuando entendemos, no solamente, mi Dios, los pecados individuales, sino los pecados generales de toda una iglesia, Señor. De una iglesia que es la última iglesia antes del arrebatamiento, Señor Dios. Y que ese pecado de la carnalidad, de la tibieza, mi Dios, de la mundanalidad, se le pega, mi Dios, a los creyentes en este tiempo. Por eso te pedimos perdón. Y por eso, en lugar de ser cínicos y sinvergüenzas diciéndote ¿hasta cuándo me vas a responder? Más bien yo agacho mi cabeza y yo te digo, ten misericordia de mí, Señor Dios. Y yo te digo, mi Señor, perdona mi pecado, más bien. Y yo te digo, Señor, en humildad, Señor, claro, repréndeme, pero no en tu enojo. Claro, Señor, castígame, pero no en tu ira. No me trates como un impío, aunque muchas veces me comporto como uno. No me trates, Señor Dios, como un injusto, aunque muchas veces me comporto como uno. Yo sigo siendo tu hijo, Señor. Y como un hijo que se acerca confiadamente a tu trono, lo único que yo puedo hacer no es reclamar, sino pedirte, rogarte que tengas misericordia de mí. Y que tengas misericordia de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Que tengas misericordia, Señor Dios. Porque cuántas veces me jacto diciendo que soy mejor que los demás, o que mis hijos son mejores, o que mi vida ha sido mejor. Mi Dios, cuando en realidad si hay alguna cosa buena en mí es porque tú la has provisto. Es porque tú, Señor Dios, la has otorgado. Es porque tú la has permitido, Santísimo Dios. Aquí vemos el gran amor que tú le tenías a ese salmista, mi Dios. Está recibiendo lo que se merece. Tu justicia, tu carácter es recto, es justo. Es impresionante, mi Dios, lo santo que tú eres, mi Dios. De ninguna manera eres malo. Los malos somos nosotros los seres humanos, mi Dios. Malo el diablo, mi Dios. Malo el corazón que es engañoso más que todas las cosas. Pero tú eres bueno, tú eres justo y lleno de misericordia. Recibe por esto toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.